En Estados Unidos condenan a un cura que contrató a 2 prostitutas e hizo un trío sadomasoquista encima del altar de su iglesia. Con 2 cojones, loco. La escena con 2 dominatrix que le estaban poniendo fino el culo, que además estaban grabándolo, ojo, que esto lo tiene todo, fue vista por un vecino. Qué cosa más bizarra. Fue vista por un vecino al ver las luces encendidas de la iglesia y él pensó, es Jesucristo que ha llegado, es una señal divina, es la Virgen María, y de repente miró y vio esa escena. Al cura que le estaban poniendo fino el culo las 2 dominatrix, tú. El ya ex sacerdote de 39 tacos ha sido condenado a 3 años de libertad vigilada y el altar ha sido quemado. No es broma. Quemado por el arzobispo de New Orleans para olvidar esta conducta demoníaca. La escena es increíble. ¿Pero por qué? Porque es... O sea, entiendo que no es santo lo que ha hecho. ¿Pero es ilegal? ¿Es ilegal tener sexo sadomasoquista en un altar de una iglesia? En Estados Unidos, en el estado en el que lo ha hecho, sí. Claro. Y Estados Unidos está muy ligado, a la religión católica, más que aquí. Un lugar público y tal, igual. ¿Estados Unidos es un estado católico? Como España es aconfesional, ¿Estados Unidos es católico? No lo sé. Yo creo que no, que es ateo. No es sé. ateo. No lo sé. Yo creo que depende mucho también del estado. Del estado, ¿no? Al ser federal y tal. Pero la diferencia entre un estado ateo y no es que da dinero a la iglesia público, creo. Ni idea. Pero las leyes también algunas se basan... Por ejemplo, ahora con lo que pasó en el aborto, que dieron libertad a los estados para escoger, ¿no? Sea como sea legal o no sea ilegal, es que volvemos con lo de... para mí es una ley absurda, lo hablé en el podcast número 4, si no me equivoco, con S.M. Dani, que hablaba del tema de por qué un cura no puede tener pareja. Ya no hablamos de que haga tríos sadomasoquistas. Es que no lo pone en la Biblia que no puede tener pareja. Y él explicaba, pues, bueno, esto lo podéis ver, que esto, bueno, viene de muy antiguo, porque la iglesia ha tenido en ciertos momentos concilios en los que se marcan como pautas. Esto va a ser así hasta que un día se cambie. O el tema de que una cura no pueda ser mujer. No, esto es una cosa que, vamos a ver, es absurda. ¿No somos todos hijos de Dios, según la Iglesia Católica? Y hablamos antes de las liturgias, de lo absurdo de las religiones. Para mí son cosas absurdas, no tienen ningún tipo de razón, de sentido, de que una persona adulta, inteligente no puede entender. O sea, ¿por qué un cura no puede follar como quiera? ¿Por qué no tendría que poder tener una pareja un cura? Qué bonito es dar amor a una pareja. ¿Por qué? Pero ahora yo no entiendo de esto, pero los protestantes, o sea, los de los Simpson, pueden tener pareja. ¿No? El reverendo Lofroy porque tiene... en un momento... ¿Es porque es una interpretación diferente de la Biblia o es...? Sí. Es una corriente aparte. Sí. Vale. ¿Pero es la misma Biblia o...? Sí, pero son protestantes, se han desligado de Roma, del Papa. Vale. O sea, hubo un momento que hubo ramas que se desligaron del Papa. Dijeron, el Papa no me representa, yo confío en la Biblia, pero no sigo... Claro. No soy apostólico romano, católico apostólico romano. Me parece, la verdad es que son cosas absurdas. O sea, este tío... Iba a decir, no ha hecho nada malo. Creo que a lo mejor no estamos pensando que quizás el tema de la cárcel viene por el tema de las prostitutas. Porque ahí sí que creo que es ilegal contratar prostitutas en Estados Unidos. Pero aparte de eso, si hubiera sido 2 amigas suyas dominatrix... A ver, si lo hace en su casa, guay. Pero la ahí iglesia mancillar el altar. No es sí, méteme el cirio aquí, ¿eh? Como si lo hace en la plaza del pueblo, pero que quiero decir que es un lugar público. No, pero ¿Tú te imaginas, Jordi? Entiendo que él viviría ahí. Pero la iglesia es un lugar público al que... Jordi, ¿tú te imaginas que llegas un día aquí y te encuentras a Nacho con 2 dominatrix en esta mesa? ¿Sabes lo que diría? Diría, pues se me confirman las dudas. O sea, lo entiendo todo perfectamente, diría eso. Diría Nacho, ya tardabas. O sea, ¿Quemarías la mesa? No, le haría en un vídeo. Harías un altar. Haría un altar aquí con el culo de Nacho y las dominatrix. ¡Nacho! ¿Dirías que tienes el culo pelado o peludo? No voy a responder a esto. No, pero no es nada no, pero comprometido. esto es anatomía humana, pero que... O sea, no es que diría, es que es peludo. Peludo, ¿eh? ¿De 0 a 10? Va peludete, va peludete. Sí, va para el 8, ¿eh? Wow. ¿Y tú, Jorge? Es una selva, pero... Ya,
Yo creo que está en el peludo, pero no dirías es un culo de un oso. Vale. ¿sabes? ¿Y tú, Nate? Yo creo que estoy en un 3. Hostia, o sea, 3. muy bien, Nate, ¿eh? Una persona pulcra, ¿eh? Pelusilla, ¿no? Sí. Yo estoy en el 7, ¿eh? Creo. Sí, hay pelambrera ahí, ¿eh? No, tampoco no en plan que Tarzán pueda dar paseos, pero sí que hay pelambrera. No quedan tarzanitos. No, bueno, es que tantos años de vida siempre alguna cosa ha pasado en la vida, ¿no? O sea, siempre hay momentos duros. Pero no creo que vaya por ahí. No creo que vaya por ahí. Bueno, ex sacerdote, pórtate bien. Pórtate bien. No hagas tonterías y si quieres hacer algo te vas a un club de esos de sadomaso, te metes ahí en la mazmorra y te lo pasas bien. No molestes.